es diferente, la Biblia que tengo es otra versión diferente, es la Peshita, pero tiene el mismo significado. Amén. Dice así la bendita palabra del Señor. Juan 4:14. Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Una vez más, lo leemos, léalo. Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Tome su lugar. Gloria a Dios. Mira, amado, en este texto bíblico, en el Evangelio de Juan 4:14, yo quiero que veamos dos cosas muy importantes que en el Evangelio de Juan nos habla. Y es muy importante. Usted conoce, yo creo, la historia de la mujer samaritana, porque en el capítulo 4 habla de Jesús y la mujer samaritana, y habla de los discípulos, habla también de otros samaritanos. Usted conoce la historia. Pero en este versículo, capítulo 4, verso 14, hay dos cosas muy interesantes y bien importantes que tú y yo tenemos que considerar. Son dos puntos muy importantes que tú y yo tenemos que considerar en nuestro corazón y saber en nuestro corazón y guardarlo en nuestro corazón, porque es la palabra de Dios viva y eficaz. Amén. Número 1, ponga atención. Dice la palabra, si te pones atención ahí, dice, número 1, te voy a comentar el punto número 1. No tendrá sed jamás. Ese es el punto número 1. Número 2, será una fuente de agua que brote para vida eterna. Son dos cosas muy importantes, mis amados hermanos, que vemos en la palabra. Amén. Y quiero que vayamos al primer punto. Número 1, no tendrá sed jamás. Gloria a Dios. Y vaya conmigo, por favor, a Juan 6:35, por favor. Juan 6:35. Gloria, gloria, gloria. No tendrá sed jamás. 6:35. Dice así la bendita palabra del Señor. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Una vez más, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que en mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No se trata, mis amados, no se trata de algo natural. No se trata de un alimento físico, sino se trata de un alimento espiritual que es Jesús. Y la palabra que dice ahí en el verso 35, donde dice: y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que en mí cree, el jueves yo les estuve diciendo que creer es recibir. Creer es recibir. ¿Y qué recibimos? Les decía este jueves, ¿qué recibimos? ¿Qué recibimos, mis amados? Creer es recibir. Recibimos a Dios mismo. Recibimos al Espíritu Santo. Y recibimos el poder o la fuerza para hacernos hijos de Dios. El que cree, recibe. Y tú y yo recibimos el don del Espíritu Santo. Recibimos a Dios mismo en nuestra vida. ¿Usted lo cree conmigo? Porque lo que nosotros tenemos no es cualquier cosa, mis amados. No es cualquier cosa lo que tú y yo tenemos dentro de nosotros. Cuando tú naciste del agua y del Espíritu, porque nosotros somos nuevas criaturas. Cuando tú y yo nacimos del agua y del Espíritu,
¿Sabe qué pasó? Que bebimos de esa agua de vida. El pueblo de Israel, cuando pasó por el Mar Rojo, por las aguas, eso simboliza el bautismo en agua. Cuando tú y yo nacimos de nuevo, recibimos el agua de vida, esa agua eterna, esa agua que no se compara a una agua física que hoy tú y yo podamos beber, que la cual yo tengo aquí en mis manos, que es agua natural. Que por cierto está muy rica. Cuando tú naciste de nuevo y recibiste de esa agua viva, algo pasó dentro de tu interior. Algo pasó dentro de nuestro interior, mis amados hermanos. ¿Y sabes qué pasó? ¿Sabes qué ocurrió? Que recibiste perdón de pecados, que recibiste salvación, que recibiste gozo y que recibiste alegría, porque el Señor te perdonó, porque el Señor te lavó. En el momento en que tú naciste del agua y del Espíritu y recibiste el agua de vida, tú recibiste un regalo de Dios que no se compra ni con todo este oro del mundo. Tú recibiste salvación eterna, tú recibiste alegría, gozo y paz en el Espíritu, porque el reino de Dios no consiste en comida o en bebida, sino en justicia, paz y gozo. Y muchos de nosotros, mis amados hermanos, sabemos que hemos nacido, pero todavía estamos en la amargura. Decía el hermano Rafael eso. Yo no sé, es el Espíritu. Muchos de nosotros sabemos que tenemos, es que mira, amado, tenemos que estar conscientes de quién está dentro de nosotros. ¿Quién está dentro de nosotros? ¿Quién es el que fluye dentro de nosotros? Porque nosotros mismos no nos podemos manejar por mí mismo. Recibimos al Espíritu Santo, somos nuevas criaturas. Y a veces actuamos pésimos, a veces actuamos muy apáticos, muy indiferentes con Dios y con los hermanos. Somos muy indiferentes, cuando la realidad y la verdad es que tú y yo no podemos vivir así, porque tenemos agua de vida, porque le tenemos a Cristo mismo en nuestro interior. Tenemos al Señor. Por eso es que tú y yo no podemos actuar de esa manera. Decía el jueves, nosotros tenemos una identidad de hijos, no de bastardos, de hijos de Dios, y que debemos manifestar a ese Cristo glorioso que está dentro de nosotros. Alguien que ya ha nacido de nuevo, mira, se ve, se nota el gozo y la alegría que cuando está en la presencia del Señor, no importa aunque los músicos no canten, no importa aunque los músicos no toquen bien, pero se está gozando en la presencia del Señor, porque ha recibido agua viva, porque ha recibido al Señor su Salvador, porque ha encontrado al Señor su Salvador y no puede vivir así. No puede vivir así. Porque lo que tú recibiste y lo que yo recibí es algo sobrenatural, es algo divino, es algo santo, es algo puro. Por eso a veces nos tachan para ser como tú, mejor no, porque no hay una evidencia en nosotros. Para ser como tú, mejor no. Porque deberíamos manifestar ese gozo y esa alegría. Pareciese como si no hubiéramos nacido de nuevo. Pareciese como si no hubiéramos aceptado a Cristo. Pareciese como que se apagó. Como si no estuviera Él. Y nada más nos enfocamos en los problemas que tenemos. Nos enfocamos en nuestras situaciones que tenemos. Nos enfocamos en la inmortalidad del cangrejo,
Nos enfocamos en otras cosas, pero nunca nos ponemos a observar que quién es el que vive dentro de mí, quién es el que está dentro de mí. ¿Quiere ver un testimonio de que usted recibió el don, que recibió al Espíritu Santo? Vaya conmigo a Hechos 2:38, por favor. Hechos 2:38. Hechos 2:38. Lo leemos del verso 37 al verso 38. Gloria a Dios. Tú y yo recibimos un regalo de Dios. Diga conmigo, un regalo de Dios. Dígalo con convicción, sin miedo, sin temor. Un regalo de Dios. Hechos 2:38. Dice así la bendita palabra, pero lo leemos del verso 37. Y habiendo ellos escuchado estas cosas, se conmovieron en su corazón. Dijeron a Simón y a los apóstoles. Les hace una pregunta: ¿qué haremos, hermanos nuestros? Y Simón les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús para el perdón de sus pecados, para que reciban el don del Espíritu. Cuando nacimos de nuevo es lo que recibimos. Este hombre de Pedro que estaba predicando el Evangelio a sus compatriotas, a los judíos, dijo: pues, ¿qué hacemos? Pues arrepiéntanse, porque van a recibir el don del Espíritu. Un texto más, Juan 4:10. Cristo vive. Juan 4:10. Jesús respondió diciéndole: si hubieras conocido el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Agua viva, mis amados. Tú conoces la historia de la mujer samaritana. A veces cuando leemos la historia de la mujer samaritana la tachamos como pecadora, pero nuestro Señor Jesucristo, Él no la ve de esa manera como tal. Él ve algo diferente en la mujer samaritana, mis amados hermanos. Esta mujer samaritana dice en la palabra, verso 7, verso 5, dice: entonces llegó a una ciudad de Samaria, de Sicar, a un lado del campo de Jacob. Había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Cansado por el esfuerzo de camino, Jesús se sentó al lado del pozo y eran como las 12. Vino entonces una mujer samaritana para sacar agua y Jesús le dijo: dame agua para beber. Verso 8, porque sus discípulos habían entrado a la ciudad a comprar provisiones para ellos. Entonces la mujer samaritana exclamó: ¿cómo es que tú siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Porque dice ahí, porque judíos y samaritanos no tienen trato entre sí, o no se llevaban en sí mismos. Y Jesús le respondió, diciéndole: si hubieras conocido el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Verso 11, la mujer le dijo: mi Señor, no traes vasija y el pozo es profundo. Dice: ¿de dónde pues tienes el agua viva? Si la mujer samaritana, póngame atención, si la mujer samaritana va al pozo a sacar agua y se encuentra con Jesús, ese Jesús que también está sediento, Jesús también está sediento.
porque dice que venía cansado del camino y tuvo sed y se encontró a la mujer samaritana. Pero esta mujer samaritana, al verlo, bueno, dice, bueno, tú eres judío y yo soy samaritana, ¿cómo es que tú me pides agua? Porque yo soy samaritana y los judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Y la mujer Jesús le dice, bueno, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías a Dios y Él te daría agua viva. Y la mujer le dice, bueno, pues si yo vengo de este pozo a sacar agua, pues tú ¿de dónde tú sacas esa agua? ¿De dónde tú tienes esa agua? ¿Y sabe lo que quería hacer Jesús con la mujer samaritana? Hacerle ver, abrirle los ojos, abrirle sus oídos, para que pudiera ver más allá de lo que ella había conocido o entendido. Amén. Verso 12. Dice, ¿eres acaso mayor que Jacob, nuestro padre, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus rebaños? Claro que sí. Jesús es mayor que este pozo. Verso 13. Y respondiendo Jesús le dijo, todo el que beba de esta agua sentirá sed de nuevo. Una vez más, verso 13. Y respondiendo Jesús le dijo, todo el que beba de esta agua sentirá sed de nuevo. Sentirá sed de nuevo. Y en el verso 14 le dice el mismo Señor Jesús, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Mira, amados, el mundo nos sacia. Hay aguas que tú y yo ya bebimos y no nos saciaron, mis amados hermanos. Hay aguas que tú ya vivimos, que vivimos esa agua o tomamos de esa agua, pero no nos trajo satisfacción, porque muchos de nosotros bebíamos ciertas cosas que el mundo nos ofrecía, pero cuando llegamos al Señor fuimos saciados de una verdadera agua viva, de una verdadera agua de vida. Y de nuestro interior, dice la palabra ahí, brotará una fuente de aguas vivas. Mi amado, no podemos vivir apáticos. No podemos vivir así, tranquilitos, no. Porque hay algo vivo dentro de nosotros. Vaya conmigo, por favor, a Isaías 12:3. Gloria a Dios. Isaías 12:3. Gloria a Dios. Alégrese, amado. Gócese en el Señor. No lo estoy regañando. Solo vea la palabra, escuche la palabra. Mira, es importante, de verdad es importante que podamos vivir, como decía nuestro hermano Rafa, vivir la palabra. Es importante tomar la palabra, escuchar la palabra, tomarla y hacerla nuestra. Vamos a leer Isaías 12:3, lo vamos a leer desde el 1 al 6, amén. Dice así: en aquel día, diga conmigo, en aquel día dirás, te doy gracias, oh Jehová, porque estabas enojado conmigo, pero tu enojo se apartó, me has confortado. Verso 2. He aquí, pondré mi confianza en Dios, mi libertador, y no seré sacudido, porque Jehová
es mi fortaleza y mi canción. Él me será por salvación. Verso 3, que ahí quiero que usted se enfoque en el verso 3. Con regocijo sacarás agua de manantial de salvación. Una vez más dice, con regocijo sacarás agua de manantial de salvación. Y en aquel día dirán, den gracias a Jehová, invoquen su nombre, declaren sus hazañas entre las naciones, recuerden que poderoso es su nombre. Entonces entonen cánticos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea esto conocido en toda la tierra. Salta de júbilo y canta alabanzas, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Santo es el que está en medio de ti. Y en aquel día dirás, Jehová es mi salvación. ¿Y cuándo fue ese día? Cuando tú recibiste a Cristo y reconociste que fue tu Salvador. Porque Dios quitó ese manto de tristeza y te puso un manto de alegría. Por eso es que tú y yo tenemos que vivir en la alegría y el gozo. Siempre. Aún estando en las pruebas y en las luchas, no dice la palabra, estando siempre gozosos. Da siempre gracias a Dios en todo tiempo. Porque hay algo grande dentro de nosotros. Por eso cuando se acerque aquí, cada día manifiéstelo, la grandeza de Dios. Reconozca lo que Él es su Señor. Siempre. Siempre dígale, tú eres mi Salvador. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de ti. Hay algo que a ti te da testimonio que tú eres diferente, y es el Espíritu Santo. Una nueva vida nos dio. Un nuevo camino nos dio. Jesús es el pan de vida. Somos diferentes entonces. Caminemos bajo esa nueva creación. Andemos bajo esa nueva creación. Y manifestemos el gozo y la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que hace el agua de vida. Y eso es lo que hace que tú y yo no tengamos sed jamás. Porque brota dentro de ti. Porque sale dentro de ti. Y ya no tenemos que tomar otras aguas diferentes al agua que Dios nos da. Porque hay aguas que tomas, pero vuelves a tener sed. Pero esta agua es diferente. Esta agua es espiritual. Esta agua es el Espíritu Santo. Esta agua es Dios mismo. En el cual no te vas a secar, sino que estarás vigoroso y con vida. Caminarás y no te fatigarás. Dar un aplauso al Señor Jesucristo, al Rey de la Gloria. ¿Quién vive? Y a su nombre. Encontré una versión diferente, mis amados hermanos, que se la quiero leer, de este versículo 14 del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Quiero que lo escuche. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca tendrá sed. El agua que le daré se convertirá en él un pozo de agua que brotando a la vida eterna. Había un pozo más grande que el pozo de Jacob. Ese pozo era Jesús. Y se le acercó a esa mujer samaritana. ¿Jesús conocía a esta mujer? Dígame, ¿sí o no? Sí. Porque dice la Escritura que a Jesús no era necesario que los hombres le dieran testimonio de cómo es el hombre. Jesús conoce a los hombres. Porque Él procede del cielo. Él viene de arriba. Él ya existía antes de la creación de los cielos y de la tierra. Y habitó entre nosotros. Se hizo hombre. Se hizo carne y sangre. Él ya existía. Por eso es que Él, no es necesario que tú y yo le digamos cómo es el hombre. Él ya lo sabe. Él conoce nuestro sentar y nuestro levantar.
Él conoce lo que pensamos y lo que decimos. Él sabe si lo hacemos con verdad o lo hacemos en la carne. Él sabe si lo adoramos en espíritu o lo hacemos en la carne. Él sabe que si lo hacemos porque otros me dicen. Él lo sabe si tú le adoras en verdad. Él lo sabe que si tú realmente lo buscas de corazón. Él lo sabe. Él lo sabe si estás aquí porque realmente lo amas. O estás aquí porque alguien te dijo que vinieras. Él lo sabe todo. De Él no nos podemos esconder. El agua del mundo nos sacia. Y probamos esas aguas y nos saciaron. Al contrario, te da más sed y sed. El mundo, la humanidad, está enfocado mucho en el materialismo, mis amados hermanos. El mundo está enfocado en las diversiones del mundo. Usted se ha dado cuenta que hay personas que en cuanto a lo material, yo no digo que lo material sea malo, pero cuando tú te afanas tanto en lo material, no tenemos llenadera, mis amados hermanos. No tenemos llenadera. Apenas sale un celular nuevecito de tal marca y luego lo compramos, ¿no? Pasa el tiempo, al mes siguiente, a los 2 meses, sale otro nuevo celular y ya lo quieres ese nuevo celular. Y no tenemos llenadera. Alguien que le guste los carros, apenas se compra un carro y ya pasa 1 mes, 2 meses y ya se compró otro carro. Y yo no digo que sea malo las cosas materiales. No. El problema es que cuando tú y yo nos afanamos en las cosas materiales y bebemos de esas cosas y bebemos lo del mundo, cada día que bebamos, que se bebe del mundo, no tendremos llenadera, no tendremos satisfacción, porque el mundo nos sacia. Las cosas materiales nos sacian, sirven, sí sirven, ayudan, pero es temporal, pero no sacian. No pueden llenar la sed de uno. Es temporal, lo puedes tener y aprovecharlo, pero no sacia el alma, no sacia el corazón. Por eso el Señor Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, dice, vendrán por añadidura. Vendrán por añadidura. Tú y yo no tenemos que buscar las cosas materiales o afanarnos en las cosas materiales, que son buenas, sí son buenas, pero no tenemos que afanarnos en ciertas cosas. Primero dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y después, y todo lo demás vendrá por añadidura. Vendrá. Y si Jesús lo está diciendo es porque va a venir. Y si a veces no creemos, porque es que realmente, mira amado, no sé qué nos puede hacer creer si no tomamos esta palabra. Si Jesús lo está diciendo, todas las cosas vendrán por añadidura. Y Él lo está prometiendo. No los hombres, Él lo dijo. Señor, tú lo dijiste. Pero primero dice, hay una primera prioridad: buscar el reino de Dios y su justicia. Y después, segunda prioridad, vendrá por añadidura a lo demás. Hay algo primotario, ¿cómo se dice? Primero es buscar el reino de Dios. Segundo, vendrán las cosas por añadidura. Primero es Él. Segundo es Él. Y tercero es Él. ¿Lo cree? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Esta agua que la mujer samaritana sacaba, lo saciaba en un momento, pero otra vez volvía a tener sed. Y Jesús se lo dijo. Vayamos al ver a Juan, por favor. Él vive para siempre. A Juan 4, verso 13. ¿Amén? Él se lo dijo: todo el que beba de esta agua sentirá sed de nuevo. Amén. Todo el que bebe del agua del mundo va a tener sed y va a volver a sacar del agua. Amén.
Verso 15. La mujer le dijo: dame esa agua, Señor mío, para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí para sacarla. Y Jesús le dijo: ven, llama a tu marido y ven acá. Ella le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: has dicho bien, no tengo marido, porque has tenido 5 maridos, y el que tienes ahora no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Mira, amado, ella volvía a tener sed. El primer esposo que tuvo no la llenó. Del agua que bebió no la llenó. Después tuvo el segundo esposo y no la satisfació. Después tuvo el tercer esposo y no la satisfació. Después tuvo el cuarto esposo y no la satisfació. Y después tuvo el quinto esposo y no la satisfació. Porque Jesús conocía a esta mujer, que lo que realmente necesitaba era el Cristo vivo. Era el agua de vida, para que ella nunca más volviera a sacar de esta agua del pozo de Jacob. Por eso es que te digo, mi amado, que el mundo nos sacia, que las aguas que ofrecen el mundo nos sacian, pero hay un agua que está en medio de vosotros, que ese sí sacia, que ese verdaderamente llena y te da plenitud y te da gozo y te da salvación y vida eterna. Aleluya. ¿No se maravilla de saber que hay alguien más grande que ese pozo? ¿No se maravilla de saber que Él nos puede saciar en todas maneras? A su nombre. Mira, amado, yo le comparto de mi vida. El hombre que tú ves aquí es un testimonio vivo. Un testimonio vivo. A mí, ¿por qué le voy a decir de mi testimonio? Porque a mí me pasó igual, parecido a la mujer samaritana. Mi vida, yo comencé a fumar, a tomar desde los 16, 17 años. Empecé a vivir una vida disfrutando el mundo, conociendo el mundo, disfrutando, yéndome a los bailes, yéndome a diferentes lugares donde yo pudiera saciar la sed que yo tenía. La sed que yo tenía. Quería experimentar, quería comerme el mundo entero, mis amados hermanos. Yo soy de esa moda o de ese tiempo cuando empezó, no sé si usted recuerda la moda del cholo. El pantalón todo guangote y ¿qué onda, carnal? ¿Qué pasó, man? Ese man y todo eso, ¿no? Usted se acuerda de esa moda, ¿no? Porque cada día van cambiando las modas. Ahora las cosas son diferentes, ¿verdad? Pero a mí me tocó ese tiempo de moda, del ska, cuando se ponían sus pantaloncitos bien guanguitos hasta abajo, creo que hasta por acá los traían y con sus gogles y bien tumbados y salían con ¿qué pasó, carnal? ¿No? Con sus patinetas. A mí me tocó esa temporada. Yo disfruté en el mundo muchas cosas que después al conocer a Dios no era correcto. Pero mi vida empezó a caminar así. Mi vida empezó a fluir así. En el mundo me iba a los bailes, hacía cosas que a Dios no le agradaban, que yo pensaba que estaban bien. Pero me di cuenta de algo muy importante después, porque yo le doy gracias a mi mamá, porque ella estuvo orando por mí. Ella conoció primero de Dios antes que yo conociera de Dios. Ella estuvo orando por mí. Ella estuvo pidiendo a Jesús que Dios me sacara del vicio en el cual yo estaba. Porque entre más yo quería comerme al mundo, entre más yo quería disfrutar y andar en las modas, andar conociendo cosas que los hombres ya grandes habían experimentado, yo también quería experimentar. Empecé a beber más de esa agua, empecé a tomar de esa agua, no me saciaba hasta que llegué al punto de caer en la drogadicción.
Llegó el punto en que llegué ya a andar con el activo. Ya no me saciaba la cerveza. Ahora ya quería algo más, que era activarme, que era drogarme. Porque así es el mundo. Entre más quieres, más te ofrece el mundo, más tú vas tomando y más, y no tiene uno llenadera. Y vas cayendo más profundo, y más profundo, y más profundo, y más profundo. Yo caí en lo más profundo. Yo caí en lo más bajo. Pero había una mujer que estaba orando por mí, que había escuchado el testimonio de Yosmar, que Yosmar también es un hombre que Dios lo rescató de la drogadicción. Había una mujer que estaba orando por mí, que sabía que yo estaba en malos pasos, que sabía que no andaba caminando bien, y que había conocido al Jesús, al que salva, y quería que yo conociera ese Jesús para que yo pudiera experimentar un cambio diferente en mi vida, porque el cambio que yo estaba teniendo era el cambio que la situación que yo estaba pasando era conforme al mundo, y ella quería que yo me acercara a Dios. Pasó el tiempo, mis amados hermanos. Pasó el tiempo y empecé yo a sentir un hueco en mi corazón. Yo empecé a sentir algo que estaba dentro de mi corazón, que yo podía tomar, que yo podía beber, pero en el momento en que estaba yo en una fiesta, en un lugar, en una reunión con mis compañeros, yo volví a sentir sed otra vez. Estaba tomando, pasaba el tiempo, pero volví a sentir otra vez ese vacío que había en mi corazón. Volví a sentir cada vez que tomaba por un momento, yo me sentía satisfecho, pero pasaba el efecto de la droga o pasaba el efecto del alcohol, volví a tener sed otra vez, quería beber más de eso y volví a sentir el hueco que sentía en mi corazón. Pero un día, diga conmigo un día. Hay un tiempo y un día de salvación. ¿Usted lo cree? Que la Biblia también lo dice. Hay un tiempo de salvación. Que un día las oraciones de una mujer que es mi madre llegaron delante de Dios. Y Dios hizo la obra con este hombre que hoy está aquí delante de ti. Que tiene imperfecciones, sí tiene imperfecciones, pero ya no es el mismo de antes. Ya no es el mismo de antes. Yo empecé a verme al espejo, mi amado, y yo me miraba y yo decía, ¿quién soy yo? Ya mi cara estaba muy demacrada, mis párpados se me caían y yo decía, ¿quién soy yo? Ya había una voz interna de mí que me decía, busca a Dios, busca a Dios. Y yo sentía este hueco en mi corazón muy grande. Ni con la droga, ni con el alcohol, ni con las mujeres que yo pudiera haber andado lo podían satisfacer. Yo no entendía qué es lo que estaba pasando dentro de mí. Yo no lo entendía hasta después, cuando mi madre iba al servicio a la iglesia. Yo le dije, mamá, yo puedo ir con usted. Y ella me dijo con su cara alegre, sí, vámonos. Y nos fuimos a la iglesia. Pero mientras que yo entraba a la iglesia, yo sentía algo diferente. Yo veía a los hermanos, yo entraba a la iglesia y todos se me quedaban mirando así. ¿Y este quién es? Pues yo venía bien cholo. Yo venía bien tumbado, hermano. ¿Y este quién es? Nos va a robar. Pero no, yo venía con mi corazón vacío. Y yo no le voy a mentir, yo también venía así así como que, pues aquí qué se hace, qué va a pasar, qué me va a suceder. Y yo vi que mi mamá entró y bien contenta, bien alegre, mira, les presento a mi hijo, gloria a Dios, pásale hermano, pásale. Y me sentaron hasta el frente, yo quería sentarme allá atrás, pero no, pásale enfrente. Y ahí todo estaba exhibido delante de Dios. Y un hombre empezó a predicar en el momento en que yo lo escuché. Empezó a predicar y a hablar cosas del mundo, hablar lo que el mundo trae. Y yo le decía al Señor, ¿quién le dijo mi vida a este hombre? Yo entre mí decía, ¿quién le dijo mi vida a este hombre? ¿Cómo sabe mi vida? ¿Por qué está diciendo mi vida? ¿Por qué está diciendo esto y el otro? ¿Cómo sabe él? Y el Señor empezó a decir, tú me necesitas.
Y no aguantaba, yo tenía algo dentro de mí, tenía un hueco y tenía un nudo en la garganta. Que quería llorar pero no podía. Que quería ese hueco que se llenara, pero no lograba llenarlo. Yo escuchaba el predicador y yo decía, ya cállate, entre mí decía, ya cállate, porque me estaba diciendo verdad. Y estuve peleando con Dios, así como Jacob, que estuvo peleando con el ángel, estuve peleando. Y yo decía, Señor, yo sé que estoy mal, yo decía, que se calle, ya no que diga más, ya que se calle. Pero el Señor estaba, dice y hablando, y empecé a sentir, yo decía, ya no aguanto, Señor, ya no aguanto, sentía un nudo en la garganta, y decía, ya no aguanto. Y yo decía, Señor, si tú realmente, cuando yo le dije, ya no aguanto, le dije, si tú realmente existes, si tú realmente eres Dios, libérame y sácame de aquí del cual yo estoy. Y yo no le hubiera dicho eso al Señor, porque cuando yo le dije eso, mi garganta, el nudo que yo sentía en mi garganta, se desató y empecé a llorar, y a decirle, Señor, tú tienes razón. Yo no te conozco, pero quiero conocerte. Yo no te conozco, pero quiero saber de ti. Aquí estoy. Si tú realmente existes, libérame y sácame de la droga del cual yo estoy. Y empecé a llorar, y estoy seguro que el Señor empezó a fluir su agua de vida, porque me estaba dando en ese momento el agua de vida que yo necesitaba para mi vida, y ese hueco empezó a llenarse dentro de mí. Y un quebrantamiento delante de Dios. Y mi mamá me dice, ten, hijo, toma el pañuelo, ten, límpiate. Y no dejaba de salir las lágrimas. Y estaba llorando. Y yo decía, ¿por qué estoy llorando? Yo no quiero llorar tanto. Y me salían las lágrimas. No aguanté a la presencia de Dios, no aguanté el agua de vida. Yo estaba llorando, y yo me dejé llorar por Él. Yo estaba llorando y quebrantado en mi corazón. Terminó. Ese hombre que el predicador habló, comentó, oraron por mí. Terminó el servicio. Cuando yo salí de la iglesia, yo ya no sentía ese hueco que yo sentía. Yo ya no sentía ese nudo que yo sentía. Cuando yo salí de ese lugar, yo sentía que volaba. Y cuando yo daba el paso, yo sentía que volaba y me sentía extraño. Y eso nunca se lo dije a mi mamá hasta después. Yo sentía que flotaba, que yo hacía esto así, flotaba. Y yo podía respirar el aire. Ahora puedo respirar el aire y disfrutarlo, porque antes respiraba el activo. Antes fumaba la marihuana y lo respiraba y me drogaba. Ahora ya podía respirar un aire diferente. Ahora podía respirar aire puro. Y hasta llegar hasta mi casa, llegué como mansito a mi casa, y lo único que hice fue dormir. Y desde ahí mi vida empezó a cambiar. Y así le pasó a esa mujer samaritana. Esta mujer samaritana conocía de Dios, porque le hace una pregunta a Jesús. Yo me puse a pensar y a analizar. Yo dije, ¿por qué? Dice, porque le dice, vayamos ahí por favor al verso que sigue. Verso 19. La mujer le dijo, veo que tú eres profeta, mi Señor. Verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte. Mira, amado, ella está hablando de la adoración. Y al parecer ella conocía la Torá, que en ese entonces era la ley, los 5 libros pentateucos. Y le sigue diciendo, la mujer le dijo, nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que en el lugar donde se debe de adorar es en Jerusalén. Verso 21, Jesús le dijo, mujer, créeme, que viene el tiempo en el que ni en este monte, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene
de los judíos. ¿A qué voy? ¿Qué es lo que le voy a decir? Tú y yo podemos estar aquí dizque adorando a Dios, pero llevando una vida diferente. Esta mujer le está diciendo a Jesús: mira, Señor, nosotros aquí adoramos en este monte. Eso quiere decir que tenían un lugar de adoración porque también conocían a Dios. Puede haber gente que pueda estar adorando a Dios, pero con una vida doble. Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios busca gente que haya nacido del Espíritu. Y nacer del Espíritu es beber del agua de la vida. Dios te ha escogido a ti y a mí para que le adoremos en espíritu y en verdad. Esa mujer samaritana entendió y comprendió cómo es que se debe adorar a Dios en espíritu y en verdad. Sigamos leyendo, por favor. Pero viene el tiempo, y ahora es, en el que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque verdaderamente el Padre busca tales adoradores. Gloria a Dios. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Dice, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad deben adorarlo. Para tocar a Dios, que es espíritu, debemos hacerlo en nuestro espíritu. Porque solamente así alguien que ha nacido de nuevo puede adorar en espíritu y en verdad, porque hay libertad, porque hay salvación, porque hay luz, porque hay justicia en él, porque ha reconocido que su Salvador es Jesús, es su Padre, es su Dios, y puede adorar con toda libertad. Por eso, mis amados, tenemos que adorar con entendimiento. Tenemos que alabar a Dios con entendimiento y de saber quién somos tú y yo, que tenemos una identidad de hijos y no de bastardos. Amén, amén. De hijos. De hijos. Tú y yo somos hijos, no por voluntad de carne o sangre, no por el nacimiento físico, no, sino por la voluntad de Dios, por el cual nacimos por el Espíritu Santo, que es divino, que es santo. Esta mujer llegó, no tan solo bebió del agua de vida, sino que también fue una fuente de vida que brota para vida eterna. Porque esta mujer, en el momento que el Señor Jesús le declaró todas las cosas, porque los samaritanos entendían de que había de venir el Mesías. Los samaritanos entendían y sabían que pronto iba a venir el Mesías. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y en ese instante la mujer creyó en él. Y se convirtió en una fuente de agua viva que brota para vida eterna. Inmediatamente dice la palabra ahí que fue y buscó a los samaritanos y les empezó a decir, mire, he encontrado a un hombre que me ha dicho todas las cosas. ¿No será este el Salvador? ¿No será este el Mesías? ¿No me cree? Vayamos por favor a la palabra. Gloria a Dios. Verso 25. Y la mujer le dijo, sé que va a venir el Cristo, y cuando haya venido nos enseñará todas las cosas. Aleluya. Él abre los ojos, mis amados hermanos, para que tú y yo veamos. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy esa agua viva. Yo soy ese Mesías.
27. Y mientras hablaba, sus discípulos llegaron y se sorprendieron de que hablara con la mujer, pero ninguno le preguntó: ¿qué buscas o qué hablas con ella? Dejando entonces su cántaro, la mujer fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vean un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Será acaso el Cristo? Verso 31. Y mientras tanto sus discípulos le insistían diciendo: Maestro nuestro, come. Pero él dijo: yo tengo para comer una comida que ustedes no conocen. Verso 33. Y los discípulos le preguntaban entre ellos: ¿alguien le habrá traído algo para comer? Jesús le dijo: mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y que concluya su obra. ¿Sabe por qué se satisfació el Señor? Porque había hecho la obra de Dios en satisfacer a una mujer pecadora, que satisfació la sed de una samaritana y se satisfació en hacer la voluntad del Padre. Se complació en poder salvar a una mujer samaritana. Se llenó. Y aunque los discípulos se preguntaban: ¿pero quién te dio de comer o quién le habrá traído? Pero él dijo: mi comida es que yo haga la voluntad de Dios. Esa es mi comida. Vemos a un Salvador satisfecho por ayudar a una mujer perdida. Y vemos a una pecadora satisfecha por él, que daba testimonio y que se había convertido en una fuente de agua viva. Seguimos leyendo. Dice: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo en cuanto he hecho. ¿Será acaso el Cristo? Y saliendo los hombres de la ciudad, vinieron a él. Y mientras tanto sus discípulos le insistían diciendo: Maestro nuestro, come. Pero él les dijo: Pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que ustedes no conocen. Los discípulos le preguntaban entre ellos: ¿alguien le habrá traído algo para comer? Jesús le dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que concluya su obra. ¿No dicen ustedes la cosecha llegará después de 4 meses? He aquí, yo les digo: levanten sus ojos y observen los campos, que ya están blancos y listos para la cosecha. El que levanta la cosecha recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Y el que siembra y el que cosecha se regocijarán juntamente. Porque en esto es verdad el refrán: uno es el que siembra y el otro el que cosecha. Y yo los he mandado a cosechar lo que ustedes no labraron, porque otros labraron y ustedes han entrado en su labor. Esta mujer samaritana entró en los labores. Ya la cosecha está lista. Tú y yo somos enviados a cosechar. Porque esta mujer samaritana les compartió de esa agua viva. Les compartió de ese Jesús que le había dicho toda la verdad. Y se convirtieron muchos samaritanos. Y dice la palabra que Jesús se quedó por unos días con ellos. Y decían los samaritanos: mujer, ya no creemos por tu palabra o por el testimonio que tú nos has dicho. Ahora creemos porque lo hemos visto y lo hemos escuchado. Esta mujer se convirtió en una fuente de agua viva y comprendió cómo es adorar al Padre en espíritu y en verdad. Tú y yo, nos ha Dios dado agua viva. Tú y yo somos una fuente que brota para vida eterna. Somos agua viva. ¿Usted ha visto los manantiales? Que cómo es que sale tanta agua de los manantiales y se va regando toda esa agua y esa agua llega a los mares, hermanos. Yo he ido aquí por Hidalgo, me parece, por acá de este lado donde están los manantiales. No, esta parte de aquí de Morelos, ¿no? Hay muchos manantiales.
Y había un manantial, mi amado, que brotaba un montón de agua. Mira, esos manantiales benefician a la gente de ahí y beneficia a la tierra. Porque todo alrededor de esa agua que corre está todo verde. Está todo verde, mis amados. Tú y yo, Dios nos ha depositado vida para que tú y yo podamos dar vida a otro. Porque nosotros hemos entrado en sus labores. Uno es el que siembra y el otro es el que cosecha. Miremos que los campos ya están listos, mis amados hermanos. Tú y yo no nos podemos quedar ahí sentados calentando bancas. Hay que empezar a fluir. Hay que empezar a movernos y a compartirle de esa agua de vida que tú recibiste a otro, y de ser una fuente para otros, para que de ti, el depósito que Dios ha dado en ti, lo que Dios ha dado en ti, tú lo compartas. Dice la palabra, de gracia recibiste, da de gracia. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. En verdad, Jesús sacia de verdad. En verdad, Él es el único que sacia. Dale una ofrenda de palmas. Termino. No sé si Dios te habló en esta tarde, pero ¿qué quiero decirte o qué quería yo hacerte entender? Que no somos cualquier persona, que dentro de nosotros hay agua viva, que Dios nos ha hecho fuente de agua viva para que brute aguas de vida eterna. Nosotros debemos ser testimonio a los que están allá afuera. Nosotros debemos ser ejemplo a los que están allá afuera. Tú y yo nos ha puesto Dios como luz en este mundo y nos ha puesto como sal de la tierra. No olvidemos quién somos. Tenemos una identidad. Tenemos una identidad. Así que póngase sobre sus pies. Yo no sé si Dios te ha hablado en esta tarde. Yo no sé, pero